¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Como cada semana es para nosotros un enorme gusto que nos acompañen y también es una buena oportunidad para agradecerles que compartan, que recomiendan nuestro trabajo, porque de esa manera nos impulsan para seguir adelante con este proyecto periodístico. En las últimas semanas ha estado muy presente en la agenda informativa la presidenta de México. Por un lado, soportando las impertinencias del mandatario estadounidense. Por otro lado, debe haber tomado nota de lo que sucedió en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde sus compañeros se atrevieron a enmendarle la plana. Sobre este tema hablaré hoy con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha estado muy atareada en las últimas semanas atendiendo las impertinencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y capoteando las groserías del impredecible mandatario estadounidense con la dignidad y la inteligencia suficientes para no sucumbir a sus vulgares provocaciones. Pero igual, la presidenta debe haber tomado nota de lo que sucedió en las cámaras de diputados y senadores, donde su iniciativa para prohibir el nepotismo electoral fue diferida del 2027 al 2030, lo que favorecerá a algunos cacicazgos dentro de Morena y del partido presumiblemente aliado de su proyecto, el Partido Verde Ecologista de México. Siempre que se planta a negociar con Donald Trump, la presidenta Sheinbaum Pardo insiste en que lo hace a nombre del pueblo de México, al que ella representa y el cual le dio el respaldo de casi 36 millones de votos cuando la eligió para el máximo cargo de la República. En su momento, eso tendrán que entender también quienes en esta semana se sintieron con los ánimos para enmendarle la plana a Sheinbaum Pardo, sin considerar que las iniciativas de la presidenta son para cumplirle a los millones de ciudadanos que la apoyaron y que en nombre de ellos fue que propuso que la prohibición del nepotismo empezara a aplicarse desde el 2027, porque a la gente le molesta muchísimo que los cargos públicos se hereden entre esposos, concubinos, amantes o familiares. ¿Cómo podría suceder con las gubernaturas de Zacatecas, Guerrero y San Luis Potosí? También con el respaldo de esos 35.924.519 ciudadanos que le apoyaron en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, la presidenta tendrá que pedirles cuentas a los coordinadores de las bancadas de su partido en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, que desestimaron su iniciativa con respecto a los plazos para prohibir el nepotismo, algo que podría ser considerado como una traición al pueblo que apoya el proyecto de la Cuarta Transformación. Cuando las aguas se tranquilicen un poco en medio de la tormenta, Sheinbaum Pardo tendrá que llamar a cuentas a Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores morenistas, y a Ricardo Monreal Ávila, quien pastorea a los diputados federales de su partido, para que expliquen qué negociaciones hicieron y en razón de qué intereses con sus presuntos aliados del Partido Verde Ecologista de México para diferir del 2027 al 2030 la aplicación de la prohibición constitucional del nepotismo electoral. Y por supuesto, la presidenta tendrá que poner en el debate y replantear hacia el interior de Morena sus alianzas con el Partido Verde Ecologista de México, pues el senador Manuel Velasco Cuello, coordinador de la fracción de ese partido en la Cámara Alta, encabezó la rebelión de los presuntos aliados de Morena para que la prohibición del nepotismo no entrara en vigor en el 2027, con lo que dejó abierta la puerta para que en San Luis Potosí, donde gobierna su partido, el actual mandatario verde Ricardo Gallardo Cardona pueda heredarle el cargo a su esposa, la senadora Ruth González Silva. El Partido Verde Ecologista de México
es una organización canalla y el negocio muy particular de una cúpula privilegiada que se acomoda a la conveniencia de los tiempos y traiciona a sus socios políticos cuando ya no les son útiles, cuando ya no les puede sacar más jugo. Fue aliada del PAN en la disputa de la presidencia de la República en el año 2000, cuando le vendió su amor a Vicente Fox Quesada. En el 2006, el Partido Verde se acurrucó en el cariño de Roberto Madrazo Pintado, como socio político del PRI. En el 2012, continuó su romance con el tricolor y caminó del brazo de Enrique Peña Nieto. Y en el 2018, profundizó su romance con el candidato presidencial tricolor, José Antonio Meade Curibreña. Muy oportunista, cuando sus dos anteriores socios lucían muy disminuidos, flacos y casi sin carnes, se fue a buscar el cariño de Morena para los comicios del 2021. Morena ha tenido que solapar al Partido Verde solo porque necesita su membrete para postular candidatos a diputados federales para sacarle la vuelta a la disposición constitucional que impide que un solo partido de manera individual pueda tener más de 300 legisladores. Eso le impide a Morena sumar de manera individual la mayoría calificada de 334 diputados federales para poder aprobar reformas constitucionales, que debe completar postulando a algunos de sus militantes o simpatizantes al amparo de las siglas del Partido Verde. Pero si no fuera por eso, el Partido Verde no le serviría de nada a Morena y no tendría el Partido Verde los 62 legisladores que presume en el Palacio de San Lázaro y tampoco tendría los 14 senadores en la Cámara Alta. Morena tendría que replantear su alianza con el Partido Verde Ecologista de México, hacerlo a un lado en los comicios del 2027, donde podría ampliar su sociedad política con el Partido del Trabajo, dándole más juego en la postulación de candidatos a diputados federales, y buscar de facto la colaboración de alguno de los nuevos partidos que logren su registro oficial en el 2026 para que en los comicios intermedios del 2027 le proporcione los espacios necesarios para que por esa vía alterna lleguen al Congreso los diputados y senadores que Morena necesita para completar la mayoría calificada en ambas cámaras. Aunque en el caso de los comicios del 2007 solamente se va a votar por diputados federales, pero se podría preparar el terreno para la elección de senadores del 2030. Los nuevos partidos no pueden hacer alianzas electorales en su primer proceso electoral. Este primer proceso electoral para los partidos nuevos que consigan su registro en el 2026 tendría que cristalizarse en los comicios intermedios del 2027, cuando esos nuevos partidos estarían obligados a hacer el 3% de la votación nacional para conservar su registro. Nada podría impedirles que al amparo de su membrete, Morena pudiera postular algunos candidatos y también que la presencia de los candidatos de Morena a través de algún nuevo partido le ayude a esa organización a conservar su registro haciendo el 3% o un poco más de la votación nacional. La presidenta, por los imperativos morales y éticos que le impone representar a casi 36 millones de personas que apoyan el proyecto de la Cuarta Transformación, no debe quitar el dedo del renglón para exigir que en Guerrero no se concrete la barbaridad de que el senador José Félix Salgado Macedonio releve en la gubernatura a su hija Evelyn Salgado Pineda. Igual cuidado deberá tener la mandataria para estar al pendiente de que su partido cumpla lo que establece su estatuto, que rechaza el nepotismo electoral y no avale la posibilidad de que en Zacatecas el senador Saúl Monreal Ávila releve en la gubernatura a su hermano David, quien terminará su periodo en el 2027. Es irónico
que quienes tenían la responsabilidad de apoyar la iniciativa presidencial en las cámaras de senadores y diputados, en su carácter de coordinadores morenistas, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, ejerzan tanto poder cuando ambos llegaron por la vía plurinominal. El tabasqueño López Hernández fue cuota morenista en su lista nacional para el Senado de la República y nadie votó por él en forma directa. Igual es el caso del zacatecano Monreal Ávila, quien fue cuota en la lista de candidatos plurinominales de Morena por la segunda circunscripción electoral, en la cual está incluido el estado de Zacatecas, junto con Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas. Y para colmo, el senador y coordinador de los legisladores del Partido Verde, Velasco Cuello, también fue cuota partidista en la lista nacional de candidatos plurinominales de su partido. Es decir, tres pluris influyeron en la votación en el Senado y en la Cámara que echó para atrás la aplicación de la disposición constitucional en contra del nepotismo y la difirieron del 27 al 30. Dos senadores y un diputado que coordinan legislaturas en el Congreso, que llegaron por la vía plurinominal, que no recibieron ningún voto directo de los ciudadanos, modificaron la iniciativa de la presidenta que trae detrás de ella 36 millones de votos. Es verdaderamente una gran contradicción. La presidenta afirma que ella representa a los casi 36 millones de mexicanos que votaron para llevarla a la presidencia de la República. Asume que ella es la responsable del proyecto de la Cuarta Transformación. Por lo tanto, quienes ponen obstáculos a su gestión y a sus iniciativas de reformas constitucionales estarían traicionando a la mayoría de los mexicanos que pusieron su confianza en la presidenta. Bien harían algunos en escuchar con atención la sentencia popular que advierte que a toda capillita se le llega su fiestecita. O dicho de otra manera, deberían escuchar con cuidado el adagio que advierte: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque sobre aviso no hay engaño. Gracias por la gentileza de su atención. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.